Welcome to Innovate and Educate Creativity News. I'm Yvette Foster, and I'm so excited to present to you this format where you're going to be able to learn about education thanks to the contribution of different experts that will share their active methodologies and how they are engaged into the learning community. So, are you ready? Let's take off and learn. Welcome to Innovate and Educate Creativity News en este episodio número 36 y después de volver de las vacaciones, de haber desconectado de las rutinas, quien haya podido disfrutar de la playa o del pueblo o de algún viaje un poco más cultural. Bienvenidos a todos y a todas y pues hoy tengo la presencia de Marta Freire. Marta Freire es la segunda vez que colabora con esta propuesta y pues bienvenida Marta, muchísimas gracias por animarte nuevamente a charlar un ratito. Yo encantadísima, Ivette, por la invitación. Vamos, me falta tiempo para decir, oye, ¿quieres venir? Por supuesto. Siempre es un gusto compartir ratos así. Ya, y bueno, que ya tiene unos meses que salió su libro, pero bueno, no, yo creo que en septiembre viene bien el reflexionar sobre esta propuesta tuya de este libro que se llama Ponte en Acción. Quien no haya escuchado, visto la otra entrevista, pues bueno, que sepáis que Marta, pues es psicóloga, es formadora, es coach, es experta en duelo también, ha publicado otros dos libros, entre ellos, bueno, el de Ponte en modo disc, que sobre ese hablamos en la primera entrevista, y además un cuento ilustrado, Ratón tiene un ovillo, cuyos derechos de autor fueron donados a la Fundación Aladina. Y pues hoy bueno, y tienes más. Espera, coautora de los libros Educa en Positivo y Lidera el Cambio y la Excelencia del Empresario como líder de servicio. Y pues ahora estamos con Ponte en Acción. Correcto. Además, mira, yo muy bien en septiembre porque para mí el año empieza en septiembre realmente. Lo de enero es una pequeña parada que cambias el número del año, pero realmente para mí el comienzo de proyectos, de objetivos, ¿no? Y de sentarte a ver qué quieres hacer, para mí el gran mes, el aliado es septiembre. O sea que bueno, pues esto que sirva de empujón un poco para acompañar. Sí, exactamente. Y a veces pasa que no, uno está como tú que eres experta en duelo, ¿no? Que el tema de las vacaciones y el ir retomando la rutina a veces cuesta también, ¿eh? Y es un mini o super duelo a veces, ¿no? De personas que a veces se encuentran pues con esta dificultad, les pasa a nuestros niños, ¿no? Cuando tienen que volver al colegio, el primer día antes de entrar al colegio, algunos de ellos no están a por la labor, ya una vez que salen y son las 2 de la tarde o las 5, dependiendo del cole al que van, pues ya es como que, bueno, ya está rodado, ya nos ponemos en acción y arrancamos esta nueva aventura, este nuevo curso. Em, bueno, que sepas que me he leído el libro, que es muy ameno y que también, bueno, como de alguna manera te he conocido un poquito, ¿no? Pues era como si me lo estuvieras contando a mí, Me ¿sabes? alegro mucho que sea así. Sí, sí, sí. Y pues a mí hay varias cosillas que me ha apuntado que me llaman la atención y que me gustaría que, si no te importa, compartir Claro que sí. con todos y todas. Bueno, al inicio de cada capítulo, ¿no? Pones una frase o reflexión de Einstein, de Albert Einstein. Y me preguntaba, ¿y por qué Albert Einstein? Que para ti, ¿no? De acuerdo, un genio de las ciencias, ¿no? Pero, ¿por qué Einstein? Bueno, primero me va a ser imposible pronunciarlo también como lo pronuncias tú, ¿bien? Porque mi nivel es un B2 español, quiero decir, de inglés sí, así que el Einstein, decimos, No, no, bien, bien. no A ver, sé. yo porque vivo con un alemán, por eso Hombre, te es lo que, digo, claro, ya.
Pero Ya si esto, no lo digo ¿ves? bien, De todo se aprende, ¿no? ¿Y sí. por qué precisamente él? Porque en el otro libro también puse una frase de Einstein y aquí me parecía un reto encontrar otras frases todavía que algunas dicen, como siempre hay discordia en todo, que claro, no se sabe muy bien si él fue el autor o no. Digo, bueno, pero ponen que es el autor si lo importante es la frase, ¿no? ¿Y por qué? Porque fíjate que es una persona que se le conoce por el mundo de la ciencia y en mis libros hablo de ciencia, pero de la ciencia de la conducta, del comportamiento humano, que también es ciencia. Es una manera de unir los dos mundos, ¿no? Lo que es ciencia y lo que es científico intangible, como es el autoconocimiento y el autoliderazgo de la persona. Entonces me parecía una manera de unir algo que está muy relacionado con la física, quizás, ¿no? Lo que entendemos como ciencia, con la parte más humana, que además este científico ha demostrado que es igual o más de importante y relevante, ¿no? Por su historia personal y sobre todo por lo que le ayudó a conseguir todos los avances que él investigó y que descubrió, ¿no? Pues la constancia, la disciplina, la curiosidad, el no dejarte influir por las opiniones de los demás, ¿no? Me parecía que era una manera muy bonita de vincular los dos mundos. Claro, y como tú bien dices, ¿no? Su vida es fascinante y en el aspecto de que pudo ir superando a su manera la adversidad, ¿no? Judío, Segunda Guerra, etcétera, ¿no? Diferentes visiones científicas, la economía armamentista y más allá. O sea Uh -huh. que, mira, pues sí que es un referente de inspiración. Y pues cuando yo he estado leyendo tu libro, ¿no? Sobre todo vas como compartiendo el poco a poco. ¿Por qué este libro, no? El por qué este libro. Y yo te pregunto, para que te puedan escuchar, ¿qué te llevó a escribir este libro? Hablar de Ponte en Acción este libro es hablar un poco de mi vida, ¿sí? Hablar de mi proceso. Y realmente lo que me llevó a escribirlo, el decidir escribir sobre esto, que podía haber escrito sobre otra cosa, era el haber acompañado a un montón de personas en procesos como este, el que yo viví en su momento y ahora las que acompaño, ¿no? Que empieza siendo un momento de transición profesional, pero es un momento de transición personal porque somos la misma persona. Y después de vivir estos acompañamientos encontré muchos puntos en común, o sea, al final son los paros de mi mentoría, ¿no? Los que yo utilizo y funcionan con todas las personas, unos te paras más, otros te paras menos, unos es un modelo u otro, pero el viaje, que es un viaje interior, es el mismo. Y entonces Mm, pensé, bueno, pues quizás una manera de poder llevarlo al mundo también, ¿no? Porque cada vez encuentro más personas que están despertando el tic-tac profesional, que es un tic-tac personal, pues qué bueno sería que puedan tener una guía, ¿no? Y un acompañamiento. No te miento si te digo que me costó compartir todo esto, porque al final, mm, no por lo que explico de mis experiencias, que eso lo puedo explicar ahora contigo o en una charla, en una conferencia, ¿no? No por mi experiencia, sino porque al final es una parte de mi manera de trabajar. Pero también, como también lo pongo en el libro, también es una manera de compartir conocimiento. Y al final esto va, precisamente, el libro va de que todos podemos hacer la misma cosa, pero todos lo hacemos de manera distinta, sí o sí, porque somos diferentes. Con lo cual, bueno, hay que trabajar esta barrera, ¿no? De decir, comparto todo esto y lo hablo aquí desde toda la vulnerabilidad del mundo, ¿eh? Simplemente para que cada uno le llegue como le llegue y lo pueda reflexionar, ¿no? Pero que al final todos somos únicos, entonces da lo mismo, que utilices lo mismo que otra persona porque el resultado seguramente será distinto porque tú eres distinto. claro, y es esta, no me imagino, no, porque de alguna manera a mí también, ¿no? Cuando te iba leyendo, yo me iba identificando o iba resonando con algunos momentos, sobre todo al inicio, ¿no? Bueno, Que uno va con un miedo, que en mi caso vamos, síndrome de impostora, no saber cómo venderme o ¿no? Pues el servicio que ofrezco. Y bueno, aquí es como, me gusta mucho cuando hablas de estos patrones mentales que tenemos, ¿no? Y que a veces, como nos pueden ayudar para salir del atolladero, por otra parte, nos tienen ahí en el impasse o en el bloqueo total, ¿no? Entonces, em,
ya sea vida profesional, vida, ¿no? Emprender como en este caso, ¿no? Ser auto, ¿no? Emprender un proyecto profesional, pero también puede ser la decisión de una carrera, ¿no? Estudiar una carrera universitaria, un FP, algo más personal también, ¿no? Entonces, em, ¿qué crees tú que, y además hoy en día con esta sociedad con estos booms de información constantes que sufrimos, ¿qué recursos crees que podemos utilizar en nosotros mismos para pues, identificar estos patrones mentales y luego qué hacer con ellos? Lo primero es que tenemos que parar, Ivette. Es que tenemos Mm, que parar a escucharnos, no escuchar las voces de fuera o bajar el volumen de las voces de fuera, bajar el volumen incluso de mi propia voz interior, la de siempre, porque podemos tener miles de voces interiores. Lo que pasa es que a la que más casos le hacemos es la que más aparece. Entonces, eso simple nos indica que es una manera que tenemos de ver la vida y de crear una realidad, pero no quiere decir que sea la única. La podemos variar si queremos, ¿no? De hecho, lo primero que tenemos que hacer es identificar si lo que estoy pensando, lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo me ayuda. Si me ayuda, claro que sí, quédatelo. Pero si no te ayuda, cámbialo, porque es tuyo, es que nadie te lo ha impuesto. Otra cosa es que tú hayas sentido que te lo han impuesto por tu educación, por tus vivencias, tu experiencia, lo que has oído, lo que se espera de ti, las creencias, los valores, ¿no? El mundo en el que vives, la sociedad. De acuerdo, pero eso simplemente tiene que ser connotaciones. Yo creo que el primer recurso que tenemos es nuestra propia voz y nos tenemos que parar a escucharnos y identificar mm, realmente si lo que yo estoy sintiendo está alineado con lo que yo pienso y con lo que yo estoy haciendo. Si mm, está alineado, dormirás tranquilo, tranquila. Pero el momento en que aparecen desajustes en lo que siento, en lo que hago y en lo que pienso, ahí aparecen pues, problemas de sueño, aparecen inquietudes, aparecen pensamientos de no acabo de estar bien, ¿no? Y son señales que te están diciendo simplemente este no es el camino. Y habrá mm, que escuchar cada uno a ver cuál es su camino, ¿no? Fíjate muchas veces que yo pienso que es una pena, de verdad lo digo, de corazón, siento pena y ya no lástima, sino pena por las personas que están viviendo una vida eh, que no es la que quieren, no por lo que tienen, no por lo que tienen, no hablo de tener en absoluto. Tú puedes tener mucho, poco, estar dentro, fuera, incluso no tener lo que quieres, incluso no estar haciendo lo que tú querías y sentir bienestar, ¿sí? mm, Sino que no deciden libremente. Y no mm, porque ni siquiera hay otras personas que no dejen decidir, sino porque ellas mismas como personas, no sienten la capacidad de poder tomar una decisión distinta a la que están tomando por presiones de fuera, por la propia presión interna. Y a mí me da realmente pena porque resulta que en este mundo, al menos en este mundo terrenal, solo tenemos una vida. Entonces, ¿a qué estamos esperando? O sea, ¿a qué estás mm, esperando a poder decir lo que tú quieras? Por supuesto que esté alineado con tus valores, con tus creencias, que hay amor, que tengas en cuenta el resto, ¿sí? Que tengas en cuenta tu entorno, que aportes algo, pero que sea tu vida, que sea tu vida, que sea la que tú quieras. En ese momento, a lo mejor en ese momento decides quedarme donde estoy, pese a que no me guste. Perfecto. Y a lo mejor te quedas trabajando en lo que estás porque no te gusta, pero si lo decides tú, perfecto, pero que sea una cosa que decidas tú, mm, ¿no? Que no mm. seas tú que te pongas el primer límite, ¿no? Así que yo creo que el recurso, sin irnos a algo de fuera, y el primer paso imprescindible es pararte a escucharte y conocerte. Y para eso nos Mm. tenemos que dedicar un poquito de tiempo. Sin pantallas, sin más personas alrededor, sin ni siquiera libros, sino pasear, reflexionar, escucharte, ¿sí? Y luego es verdad que según vas leyendo más, vas hablando con más personas, pues es enriquecer esos pensamientos que tú tienes, ¿no? Pero lo primero es identificar eso, que estás aquí para que estás aquí, ¿no? Y tienes que dedicarte tiempo. Sí, es como, ¿no? Esta escucha interna y desde ahí movilizarse para una búsqueda que te lleve a conectar con con esta deseo, con esta intención, ¿no? En empresas sobre todo hoy en día pasa muchísimo, ¿no? Que se sienten como atascados, que no hay salida, algunos porque ya igual están casi llegando a los 60 años y dicen, ay, y se quedan en el debería. Es Y que yo ya no estoy a tiempo, claro, sí hubiera hecho. Ah, Y sí, sí, digo, bueno, y sí, 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 claro, en aquel momento,
la decisión que tomaste entiendo que fue la mejor. O sea, no conozco a nadie que sabiendo que hay una opción buena y una mala, diga, voy a coger la mala, que nos va a ir mm, fatal en la vida, ¿no? Y mm, así me arrepentiré toda la vida. No, normalmente, generalmente, a no ser que haya otras connotaciones externas, bien, que tengan presión y mm, demás, pero en principio, cada uno, cuando nos encontramos un momento vital, con la información que tenemos, pensando en el momento en el que estamos y los recursos que tenemos, creemos que la decisión que tomamos es la mejor. Claro, a todo pasado, pues es claro, más sencillo decir, ay, mira, hubiera sido mejor la otra, ¿no? Pero en aquel mm, momento es la decisión que tomaste. Pero eso no mm, quita ir, cambiar de opinión. claro. Y a lo mejor la opinión no quiere decir que de repente digas, ay, voy a poner mi vida patas arriba, que no, que se trata de donde estés, tienes que estar con cuerpo y alma, ¿sí? Con Mm, mente, las tres mm, cosas, ¿no? O sea, mm, físicamente, mentalmente y espiritualmente en el mismo sitio, ¿no? Cuando no estamos con las tres, de las tres entidades presentes en la misma persona es cuando nacen estas sensaciones, ¿no? De no sé qué estoy haciendo con mi vida, no me siento a gusto, ¿no? Y a veces no trata de tener más ni menos, es simplemente de saber en lo que estás y por qué estás ahí, ¿no? mm, Fíjate, yo creo que hay muchas personas que si le preguntáramos por qué trabajas donde trabajas, por qué haces lo que haces, por qué vives con la familia que vives, por qué haces lo que haces, te dirían, pues no lo sé. Lo supe hace años, pero ahora mismo igual te mm. dicen, pues por el miedo al cambio, pues porque gano dinero, ¿no? Y claro, cuando solo entra el dinero o la estabilidad económica, pues todo lo que te pase está bien merecido, como decía Humberto Eco. Ya, 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 ya. A mí lo que me ha gustado también al leerte, uniéndolo con esto que tú mencionas, ¿no? Es cuando tú decides dar el paso y hacer el cambio, lo haces de una manera muy cuidada. O sea, no fue como, ya me quema, o bueno, o sea, se ve que hubo momentos difíciles, pero no fue, aquí paré, me quedo sin nada y a ver qué hago ahora y con mi proyecto, sino como que fuiste una transición cuidada. A ver, es que hay que planificar las cosas si se puede. Es Mm. decir, que tú tengas un anhelo y tengas una inquietud y quieras hacer algo distinto a lo que estás haciendo, no significa que aguantes, aguantes, aguantes hasta que no puedas más y rompas con todo, poner el mundo patas arriba. No, hay que meter un poquito de razón, porque también hay que seguir viviendo, hay que pagar un alquiler o una hipoteca, ¿no? Hay que seguir sufragando gastos que a lo mejor si cambias de tu vida profesional pues no vas a poder tener. Hablo en este caso de gastos económicos, pero puede ser, imagínate que alguien que de repente quiere aprender un idioma y tiene que planificarse, hacer un plan también para eso con su vida, ¿no? Y conciliarlo con su vida personal y profesional. Pues esto vale para cualquier proyecto que tú quieras, ¿no? Entonces, en mi caso, es verdad que fue un descenso, 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 hasta que me di cuenta que yo donde estaba no quería estar. O sea, el kit de la cuestión o el momento clic fue cuando una compañera me dijo, no te preocupes, que dentro de 6 8 años, no sé, me dijo 8 o 10 años, ya te habrás acostumbrado a esto. Y entonces en aquel momento yo con 36 años digo, pero además le dije, pero no me quieres así de mal, o sea, no me quieres así de mal, que me ves aquí obligada. Y claro, en aquel momento me pregunté, digo, pero realmente ¿quién me está obligando a estar aquí? Nadie, no me obliga a nadie. Ahora voy a ver dónde quiero ir, cómo ir, qué necesito y voy a establecer un plan. Mm, ¿Sí? Entonces, vamos a soltar una antes de soltar una liana, al menos no te digo que tengas otra acogida porque es complicado muchas veces mm, en todos los proyectos nuevos, Ivette, es complicado que te aseguren al 100% que todo va a salir bien. Es que aunque el que sepas que va a salir bien, en un momento dado se puede poner patas arriba, pero al menos tienes que ver dónde está la otra liana y calcular si con el salto vas a llegar a coger la liana en cuánto tiempo, porque si no llegas te caes, ¿no? Entonces al mm, menos practicar un poco, tirar para adelante, para atrás, ¿no? Y ir combinando. Y eso también hay que trabajarlo porque no es fácil. Hay un momento en el que uno está, pues eso, no está en sintonía, porque está haciendo una cosa que no quisiera, ya sabe que quiere estar en otro lado y es como, si se encuentra, esto me pasa mucho a las personas que acompaño, yo digo, te veo ahora mismo en una jaula con la puerta abierta. Entonces, puedes irte, pero no te vas. Entonces, mentalmente estás fuera, pero físicamente estás donde estás. Y aquí vas a aguantar, pero ¿hasta cuándo? Mira a ver qué ramas hay alrededor, a ver si hay una más cerquita que puedas irte, a ver si hay agua cerca, si hay comida, ¿no? Prueba a volar dentro de la jaula y si aunque sea pequeña y si ves que ahí te puedes sostener, pues ya te animas a salir. Pero claro, sería una locura que el pájaro saliera sin saber si rema o no, porque al final se cae, ¿no? O sueltas la liana y no has cogido la otra y te caes.
Entonces, en mi caso, y siempre me ha funcionado, y yo hablo desde lo que a mí me ha funcionado y por eso lo comparto, la planificación es imprescindible. Y eso es tiempo conmigo misma también, Mm, claro, y es parte del trabajo, o sea, si es totalmente. un proyecto profesional, estás trabajando, estás en esta preparación estás sembrando, porque hablas mucho de sembrar, ¿no? También, Sí, sí, entonces estás sí. sembrando. Sí, 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 porque sí. claro, claro que nos encantaría poder regar una planta y que en una semana ver todos los, ¿no? los frutos o las flores, pero no funciona así. Y hay Mm, muchas cosas en las que al dinero a veces más o menos, pero tiempo y esfuerzo, que al final también es dinero, y a veces los frutos que dan no son los que tú esperabas. Pero la vida tiene nuestros momentos y la vida tiene sus etapas y nos tiene sorpresas preparadas y a veces es que no es ahora y tiene que ser más tarde o no de esta manera sino de otra. Por eso creo que, fíjate, es importante para gestionar la frustración que nos puede causar esta situación, el gestionar bien las expectativas y el no vincularnos mucho al resultado. Es decir, el mm, resultado debe ser quizás una meta, una imagen que yo tenga, que quiere decir mi futuro ideal, lo que a mí me gustaría, y eso es lo que va a dirigir mis acciones. Pero no debe ser solamente el motivo que te lleva a decir sí, porque puede ser que ese resultado no llegue. Y es que a lo mejor ese no tenía que ser mm, otro, ¿no? Y como mm, la vida es lo que te está pasando ahora, no el resultado, porque llegas al resultado y ¿ahora qué? mm, O sea, aquello no mm. se mantiene. O sea, hay que disfrutar la ola porque la ola dura lo que dura. Ya, Entonces, últimamente yo digo, hay momentazos de la vida, entonces los momentazos hay que disfrutarlos, hay que compartirlos y hay que vivirlos, pero ese momentazo pasa. Entonces, la vida sigue siendo este proceso que tú vas dirigiéndote hacia un resultado, que puede mm, ser ese otro, que te ayude. Bien, cuando llega allí, pues ese resultado se puede convertir en otra cosa, ¿no? Porque además tú vas cambiando por el camino también y a lo mejor lo que tú te habías planificado hace 2 años ahora no te apetece te comes la jefa de tu vida, pues decide, mira, pues te lo dejo y me dedico a hacer otra cosa y no pasa nada. Es que a veces nos casamos con nuestras propias decisiones ya. que no son de vida a muerte. Entonces, tranquilos, tranquilas, ¿no? Porque igual Sí, sí, puedes sí, cambiar sí. el camino, que no pasa nada, o resulta que dices, ay, mira, me había hecho ilusión, pues sí, escribir un libro, y es que lo estoy sufriendo, y llevo 4 años, pues que igual no tienes que escribirlo, o igual no es el momento, o igual es otra cosa, ¿no? Darle una vuelta, no te fuerces a eso. Mm. por- Sobre todo, ¿no? Cuando estás hablando de esto, ¿no? También mencionas mucho lo de navegando en ti, que me Claro, gustó mucho y me la he apuntado, porque es verdad. sí, sí, es que es un viaje y primero hay que viajar por dentro, ¿no? Y además nunca va, nunca para. O sea, es un mar que a veces está más revuelto, otras está más en calma, pero estamos en constante movimiento, ¿no? Y Ujú, bueno, lo vinculo además con DIS porque para mí es una herramienta sencilla que la tengo muy a mano, que me sirve mucho, ¿no? Para hablar de un lenguaje común y no tener que estar explicando otras cosas, ¿no? Y cuando mm, hablas de navegar, pues oye, navega y mira a ver, oye, qué fortalezas tienes, cuáles son tus intereses, cuáles son tus preferencias, cómo prefieres hacer las cosas, porque eso es lo que va a dar respuesta a cómo quieres trabajar, a qué mm, tipo de familia quieres tener, cómo quieres que mm, sean tus relaciones, ¿no? Y mm, esto a nivel individual, pero es que le llamamos a la empresa y funciona exactamente igual. Como cuando hablamos de líderes, que los acompaño a nivel individual y en los equipos, digo, tenéis que decidir cómo queréis que sea vuestro liderazgo. O sea, navega en ti, porque tú tienes que saber cuáles son tus preferencias, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de mejora y cómo quieres que sea la relación con el equipo. mm, Porque eso es lo que va a determinar luego las acciones que vais a hacer, que vas a comentar y las decisiones que vais a tomar. Y tengo que estar siempre pendiente, ¿no? Con esta brújula de ahora mismo dónde estoy, ¿no? mm. Porque, claro, el mar va cambiando, ¿no? Y nos pasan cosas y a veces, pues, respondemos de manera diferente. Y no pasa nada, y no pasa nada. Simplemente hay que saber en qué momento estoy, eso sí, que es vital. Claro, sí, porque puede haber corrientes internas Por ejemplo, que se mueven por aquí y tú estás tan a flote, no mirando lo que está pasando debajo, ¿no? Que ahí es donde uno se pierde, ¿no? Uno se puede quedar ahí y sí. hasta que te das cuenta y bueno, pues ya está, y Mm, salir a flote, ¿no? Como tú bien dices. Em, También, ¿no? En este proceso que hiciste de transición, ¿no? Te seguiste formando, ¿no? En coaching, me imagino en experto en duelo, etcétera, ¿no? Y me ha gustado una anécdota que comentas sobre
estabas trabajando en parejas con algún compañero y te preguntó del salario, ¿no? O cuánto piensas ganar por impartir una formación, ¿no? Y cuando tú dijiste cuánto, él dijo, pero tanto, ¿no? Y claro, es como, ¿y hoy en día qué, no? O sea, es posible, ¿no? Es posible. Fíjate que me costó compartir este ejemplo porque, claro, al final hablas de cifras y demás, ¿no? Y parece que, no sé, que sea algo superficial o que fue así, en confianza, bien, aunque no se estén escuchando aquí, espero que millones de personas, pero que digan, mira esto, que se está y me ha costado porque al final es un poco de comentar algo íntimo, ¿no? Pero que es real. Y entonces digo, si a mí me bloqueó en ese momento mucho y vete ese comentario de esa Mm, persona, mm, muchísimo. ya, Pero tanto que realmente dudé en que realmente pudiera conseguir lo que yo había pensado. mm, Fíjate, digo, fíjate, una persona que no es de mi familia, una persona que tampoco es amigo mío, es simplemente un compañero en la formación, que fue lo que a mí me ayudó a crear todo este proyecto, ¿no? El vivir un propio proceso interno mientras que me hacía la formación. Y era ya casi la última sesión, entonces tenemos que aterrizar, ¿no? ¿Qué es lo que querías, ¿no? Y cuando hacemos aterrizar, aterrizar con todos los recursos y tener toda la información. Entonces, claro que sí que te veo, oye, ¿tú quieres cobrar? ¿Y tú cuándo te ves, no? Porque al final estás sosteniendo una cosa por otra. Y claro, cuando yo le dije, no me acuerdo cuándo era, me dice, uy, eso es mucho, ¿no? Yo aquello me volví a sentir tan pequeña, dije, Marta, mm, es que tú que te has creído, es que tú que mm, te has creído. O sea, de repente me saltó ahí el demonio que llevamos mm, dentro, si mm, mi peor voz, porque era mi voz, no era de nadie, nadie me los... Él me había dicho simplemente la frase de, uy, eso es mucho, pero era una voz entre un millón de voces que hay fuera. Y además para mí tampoco tenía más credibilidad o menos que cualquier otra. O sea, le di ahí una importancia. Entonces, claro, lo que hizo fue despertar a este Gollum interno, de repente que se me dijo, claro, es que tú te crees que esto que estás pensando, tú esto es fácil, ¿no? Tú te crees que esto lo mm, vas a conseguir. Y estuve mucho tiempo bloqueada a la mm, hora ya no de pasar presupuestos, sino simplemente de pensar en, o sea, me afectó directamente al valor que yo podía ofrecer, a la propuesta, a si realmente tendría sentido, a por qué yo y no otros, ¿no? Pero fíjate que dando la vuelta a eso, ahora fíjate que hablo contigo, y más allá no me acuerdo ya ni lo que he escrito en el libro, bien, porque esto me pasa, yo lo escribo y luego me lo leo y luego, como las películas, y digo, ¿qué puse aquí exactamente? ¿No? Pero ahora que hablo contigo, yo creo que eso, por utilizar la reflexión, me sirvió para tocar fondo y decir, vale, bien, esto es así, con lo cual, ¿qué sí tengo que hacer o qué es lo que tengo que hacer ahora para seguir adelante? Porque esto es lo que es, con lo cual tendré que, oye, quizás ¿no? preparar esta parte de valor, esta parte de presentación, esta parte ¿no? de compartir o comunicar qué es lo que haces, porque efectivamente para llegar a eso, ¿no? Pero sí, sí, cuando hablo de silenciar las voces de fuera, me refiero a comentarios como estos. Claro, si eso además, es. en este caso, porque era una persona pues del curso y demás, y al final me afectó, pero bueno, no lo volví a ver y ahí sí quedó la cosa. Y no recibí nunca más ninguno así. Pero claro, yo me planteo las personas que eso se lo dicen, por ejemplo, su pareja, sus padres, un amigo, una amiga. Mm, Ojo, mm, ojo con eso, ¿no? Entonces, si tus propios pensamientos, como dice Abel del Rosario, ¿no? Son una propuesta de la realidad, mm, los pensamientos de los demás también, porque además mm, solo están viendo su perspectiva igual que tú solo ves la tuya. mm. Así que pongamos en cuarentena aquello que nos dicen y aquello que decimos, porque la vida puede ser muy distinta a lo que estamos pensando. Claro, y por otra parte me venía ¿no? Esta otra, la contraparte, cuando tú estás ahí que no te lo terminas de creer, que tienes ¿no? Quieres hacerlo y estás en ello, pero está sobre todo en la fase inicial con tanta inseguridad y la parte la externa, ¿no? Tu pareja o gente que te quiere, te empieza a decir, es que yo sí te veo, es que tú puedes y tal, y tú no terminas como de recibirlo, ¿no? Y ellos, como pueden seguir diciéndotelo, ¿no? Y hasta que, ¿no? Como que lo integras y dices, es verdad, si yo puedo preparar esto y yo me puedo defender con esto y yo puedo ofrecer esto, pero también nos pasa la contraparte, Marta, ¿no? Sí, hay que escoger. Yo creo que ahí hay que hacerlo consciente y escoger qué es lo que Sí, quieres escuchar. O sea, con toda esta sí, información, ¿cuál es la que te quieres quedar? Entonces yo decido quedarme la que me ayuda, así de claro. Porque verdad, mentira, va a depende de quien lo lea.
Y ve, sí. depende de quién lo Mm, vea, depende de quién lo vea. Sí, puede decir verdad o mentira, esto bueno, esto malo, qué bueno y qué es malo. Me refiero más allá de los valores, ¿eh? Me refiero a que sí, algo sea sí, mejor o sí, peor. sí. Hay un montón de tipos de música y hay gente que no le gusta la música clásica, que no la soporta, que no soporta el violín, por ejemplo. Y en cambio la música clásica está considerada uno de los mejores artes, ¿no? Y luego hay gente que le encanta el reggaetón, le encanta y le chifla, ¿no? Y otros que dicen, Dios mío, eso no es música. Entonces, ¿hasta qué punto algo pues, es mejor o peor, o está bien o mal en este sentido, ¿eh? Más allá Mm, de la educación, el respeto y de los valores básicos de convivencia, ¿no? Y claro, claro. por tanto, Em, todos los colores. Eso, los 4 colores, sí, que también ahí los incluyes, ¿no? Y que como yo ya te había entrevistado y lo habíamos enfocado más en el aula, ¿no? A cómo podría un Sí, maestro sí, sí. también y también el mismo alumnado, ¿no? Identificarlo, pero es como que en el libro vas integrando un poco de todo, ¿no? Un poco de todo ese bagaje y de todo ese enriquecimiento tanto experiencial como de más teórico, ¿no? Pero lo llevas de una manera muy sencilla y ahora sí que me voy con lo pedagógico, lo has, ¿no? Estructurado en 8 pasos. Mm. Porque al final, para mí, la guía y la planificación y la estructura es importante. Es Mm, como si empiezas una carrera y no sabes de cuánto es la carrera, si es de 1 kilómetro, 2, de 5, de 10, y no sabes mm, el tiempo que tienes, y no sabes si el itinerario es subida, bajada, si hay sol, si hay sombra, la hora del día, todo eso influye. Entonces, organizar, ¿no?, en algo en 8 pasos, sabiendo que es un viaje de dentro hacia afuera, que es el orden que debemos hacer, no de fuera hacia adentro. Entonces, alguien quiere hacer un proyecto nuevo, no te vayas lo primero a contratar una empresa de marketing. Es tirar el dinero y la energía. ya, O sea, ya. mírate para adentro a ver qué quieres y luego verás si necesitas una empresa de marketing o no, o seguramente la necesites porque siempre viene bien, pero no en este momento, sino en otro. Y en todo caso, decide tú qué quieres hacer con esa empresa de marketing, que ellos te den ideas, pero que tengas tú claro cuál es el objetivo que tú quieres conseguir, ¿no? Entonces, o empezar a hacerte la página web, venga, y empiezo a invertir en comerciales, ya, pero ¿has pensado tú realmente esto a qué ayudas, a qué soluciones, para qué estás tú aquí, para qué es importante, ¿no? Y en esos 8 pasos consiste el proceso, ¿no? Un viaje de dentro hacia afuera en el que empezamos a dedicarnos un poquito de tiempo y terminamos con una acción concreta y pensando también, oye, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Y Mm, después de todo esto, ¿qué hacemos? mm. Y mira, te estoy escuchando y me estoy viendo reflejada que yo así empecé, por fuera, en lugar de por dentro, por fuera. Ya, suele ser bastante común. Si te sirve de Que es, consuelo, suele ser bastante común. y cae uno, pero vamos, es Sí, que tocas con la vulnerabilidad y cae total. uno, pero de pique. Mm, Si tienes suerte y te acompaña alguien que controle un poco el tema del autoliderazgo, porque al final eso es autoliderazgo y autoconocimiento y tenga herramientas, pues te puede dirigir un poco. Pero como caigas en manos que se enfoquen más en la acción y en la práctica sin haber hecho esta reflexión, pues efectivamente puedes llegar a un momento en el que inviertes muchísimo dinero, esfuerzo, energía y ves que aquello no despega, ¿no? No hay manera, ¿no? Y sí, al final es una batalla interna que tenemos que construir. sí, sí, Así como es. hacerlo lo más sostenible posible, ¿no? Esta primera fase. Y luego también en el libro hablas del networking. Mm, para mí es la clave del éxito, pero Sí, en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, las sí. relaciones humanas. Fíjate que es la clave del éxito del bienestar humano de la persona, ¿sí? El mayor bienestar y la mayor salud emocional va de la mano de crear y consolidar mejores vínculos, ¿no? Y sobre todo los que creas en la etapa infantil, cuando en la niñez, para determinar muchas de la capacidad que tú tengas luego para vincularte de manera asertiva y poder crear relaciones estables, ¿no? Y de coherencia con otras personas. Y en el ámbito profesional lo mismo. Al final, si tienes los contactos, pero que sean reales, no solamente un Mm, listado, que puedas crear relaciones. Por eso yo últimamente siempre digo que a mí me gusta trabajar con buena gente, Ivette. mm, Muchas de las empresas que estoy, o muchas o en algunas, no son las que tienen la tarifa más alta, ¿eh? Pero estoy mm, tan a gusto, me siento tan mm, a gusto con la gente con la que trabajo,
que por eso lo hago. Sí, Mm, me da mucha satisfacción, no tengo que estar buscando una postura, ¿no? Hay realmente colaboración, hay encuentro en la relación, ¿no? Y eso es lo que busco, es la esencia que pongo en mi vida, que que haya encuentro realmente, ¿no? Que tú me importas, que yo te importe, que los dos queremos que esto funcione. Y cuando se da eso, se da el auténtico networking. Mm. mm. Sí, sí, mira, no habíamos mencionado que pertenecemos a Mujeres Líderes en Educación. Sí, correcto. Ana Farré, Hola, te hola. saludamos desde Sí, aquí. sí. Bueno, que Creadora de entonces, vínculos, creadora de vínculos. claro, de vínculo, pero a mí, por ejemplo, para llegar a ese networking, pasé por otro que no tenían nada que ver con la visión y con el enfoque que yo le estaba dando al acompañamiento familiar, por ejemplo. Entonces yo en ese networking seguía sola, porque hablabas, ¿no? Crear red, interacción, Sí, esa comunicación auténtica, ¿no? Pero también... y que no pasa nada, que al final, bueno, yo caí en estas networking, en estas comunidades que al final no enlatadas, eran sí. para mí, pero Ujú. aprendí a lo que no quería. Entonces digo, bienvenido sea Claro. también, ¿no? Sí, a mí también me Sí, pasó, ese sufrido de consuelo, a mí también me pasó. He ido a varios grupos que yo veía y me sentía, pero rara, 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 porque no acaba de sí. entender muy bien el objetivo de esto, cuál es, ¿no? O sea, repartir cuanto más tarjetas, pero ¿qué sentido tiene esto? Que Mm, estemos aquí un minuto, llego un minuto, explico mi speech, me bajo, me cojo mis 40 tarjetas. Y de hecho, de ahí dije, vamos a ver, si me invitaron esto a un evento que además era en un casino a las 12 de la mañana, un día entre semana, en un sitio oscuro, y yo decía, es que esto no tiene, o sea, esto no tiene ningún sentido vinculado con la energía, mm, pero bueno, allí que fue por estas cosas que hacemos, ¿no? A veces. Y mm, entonces, yo antes de ir pensamos, a ver, si nos vamos a juntar 40 personas, que vamos a tener un minuto con un cronómetro detrás para decir tu speech de quién eres, qué haces, tal. Y entonces me dijeron, lleva 40 tarjetas porque en la entrada habrán 40 montones con cada una de las tarjetas de las personas que vais a participar y cuando os veáis, cada uno se llevará las 40 tarjetas. Y yo pensé, ¿cómo voy a saber yo luego de quién es cada una de las tarjetas? Porque me puedo apuntar el nombre, pero si estás escuchando y estás ahí pendiente y escribiendo, ¿no? Y pensé, como hayan, no sé, tres o cuatro de marketing, que así era, yo luego, ¿cómo voy a recordarme cuál era? Y digo, y si hay cuatro o cinco psicólogas o coaches o formadores, ¿no? Pues va a pasar lo mismo. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una cosa diferente. Entonces en aquel momento me fui corriendo a una copistería y me hice unas tarjetas con mi foto impresa. mm. Entonces delante ponía el nombre y tal, y detrás estaba la foto. Y entonces cuando lo dejé ahí, claro, estaba ahí en todo el montón, ¿no? Entonces cuando salí me dije, bueno, os voy a explicar simplemente qué es lo que hago, pero para que me conozcáis, me pongáis cara, pero para que luego esto no se quede en una anécdota, en las tarjetas está mi foto, para que me podáis recordar, ¿no? Pensé, bueno, al menos así, porque cuántas veces nos pasa que si no hay una comunicación real, ¿no? Y no hay un encuentro, tú puedes hablar con un montón de gente en un sitio y te puedes llevar los contactos, pero luego yo no me acuerdo, digo, ¿y este ¿cómo lo busco yo ahora? Es que no me acuerdo del nombre, es que no me acuerdo y el LinkedIn o lo que sea, ¿no? Me ha dado el número de teléfono y cómo te grabo. Me encanta esto de cómo te grabo, ¿no? Y entonces ves de la gente que empieza a poner Ivette Foster, MLE, no sé qué, comunidad de no sé cuánto, tal, a ver si así me acuerdo, ¿no? Pues es que no hemos llegado, o sea, no hemos hecho encuentro porque si estoy pensando en cómo luego te voy a encontrar, ¿no? Y si eventos de estos, como tú bien comentas, yo creo que hay que pasar por ellos también, o bueno, si pasas, no, no hay que pasar, si no pasas, pues también, ¿no? Pero si pasas, que Sí, nos sirva un poco sí, para saber, oye, qué es lo que no quiero, ¿no? Este tipo de eh, encuentros a mí al menos no me ayudan. sí, 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 sí. Marta, me gustaría seguir charlando contigo. Tú hablas de que, bueno, ¿no? Es sembrar, es trazar la ruta, caminar, ¿no? Con conciencia en cada paso, esta voz interna y darle espacio a esa voz interna y luego rodearse, ¿no? De personas que te ayudan a ese impulso que uno necesita. Y luego cuando ya está el resultado, como tú bien mencionas, bueno, es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Y yo te pregunto, ¿qué es lo que sigue para Marta Freire? De momento, disfrutarlo. Ahora mismo, o Okay. sea, el disfrute creo que tiene que estar en un momentazo, ¿no? Y luego siguen una investigación que tengo en mente que me gustaría aterrizar un poco más el autoconocimiento con el bienestar emocional y estoy recopilando información.
y seguirán pues, momentos de pasármelo bien y momentos de compartir y momentos de seguir escribiendo y ya veremos lo que llega, pero sí, llega de momento esta investigación que me va a llevar bastante tiempo y que también estoy ilusionada, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Eso son horas de dedicación, pero también si uno está ¿no? Está apasionado con lo que está haciendo, pues qué mejor adelante. Pues Marta, ¿cuáles serían tus palabras de despedida para quien nos ve y nos escucha? Que la vida es esto, lo que estamos ahora viviendo, los que nos están escuchando, y como solo tenemos una, que decidan cómo quieren vivirla. Ah, qué bonito. Así es. Pues muchísimas gracias, Marta. Un regalo escucharte, aprender de ti. No, quien de verdad esté con esta fase de no sé si dar el paso o no, os animo a que leáis a Marta Freire y ponte en acción y seguro que vais a sacar de ahí muy, muy, muy buenos impulsos para animarse. Así es que, bueno. Que vaya todo bien, Marta, y espero coincidir contigo en MLE y en otros entornos, seguro. Cuídate mucho y un abrazo muy fuerte. Igualmente, un abrazo. Mil gracias, Ivette. Bueno, y a Adiós. todos que nos vemos en el próximo episodio de Innovate and Educate Creativity News. Hasta pronto.